1. Colobo rojo de Miss Waldron. Ghana y Costa de Marfil. Este mono de crin roja de tamaño mediano se ha considerado extinto desde principios de la década de 2000. Vivía en la frontera entre Ghana y Costa de Marfil, no tenía pulgares. Una criatura gentil, acostumbrada a vivir en grandes grupos en lo alto de las copas de los árboles, se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a acortar su hábitat. A medida que los bosques se redujeron de tamaño, los grupos de colobos rojos se volvieron demasiado pequeños, lo que condujo a una menor protección contra los depredadores y a la debilidad genética causada por la reproducción endogámica. Podemos pensar en la extinción como un evento excepcional que súbitamente aniquila a animales como los dinosaurios y similares. Pero la realidad es que las especies desaparecen con alarmante regularidad. 2. Delfín del río Yangtze, China. Declarado extinto en 2006, el delfín chino del río Yangtze tenía un sistema de ecolocalización altamente evolucionado, muy superior al de otros delfines. Estaba tan bien configurado que podía identificar la posición de peces individuales. Pero el río se llenó de botes de pescadores, barcos y contaminación humana, y no pudo sobrevivir. ¿Qué animal es el más extinto? Ratón de Bramble Cay. El roedor Melemis rubicola, un ratón de gran tamaño, ha pasado a la historia como el primer mamífero extinguido a causa del cambio climático antropogénico. En el número 3, foca monje del Caribe. Isla Serranilla, entre Jamaica y Nicaragua. Esta especie de foca nativa del Caribe vivió alguna vez en el Golfo de México, la costa este de América Central y las costas del norte de América del Sur. Pero fue perseguida por el aceite que se puede extraer de su grasa, y la sobrepesca de sus fuentes de alimentos afectó gravemente a las sobrevivientes. Fue vista por última vez en 1952 en la isla Serranilla, entre Jamaica y Nicaragua. ¿Qué factores influyen en la pérdida de especies? Los generadores directos de cambio que afectan de forma más evidente a los procesos de los ecosistemas son, entre otros, la modificación de los usos del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. 4. Mejillón de Alabama, Estados Unidos. Vivió en el río Mobile de Alabama, en Estados Unidos, hasta aproximadamente 2006. Este molusco filtraba el agua contaminada del río, pero los niveles de polución se volvieron tan altos que el animal ya no pudo soportarlos. La desaparición reveló verdades más oscuras sobre el agua, que se estaba llenando de productos químicos peligrosos de las fábricas y causando enfermedades fatales. ¿Qué se puede hacer para evitar la extinción de animales? Prohibir la caza de animales. Quizás una de las más importantes para llevar a cabo la labor de protección animal. 2. Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales. 3. Evitar la contaminación de los recursos naturales. Número 5. Doudou, Mauricio. Es un extraño honor ser el ave extinta más famosa, pero por alguna razón el doudou es la única especie desaparecida, aparte de los dinosaurios, que casi todos conocen. Esta ave no voladora de aspecto deslumbrante vivió en la isla de Mauricio, sin depredadores naturales. Cuando los humanos llegaron al país insular del Océano Índico, trayendo consigo otros animales, el último ejemplar desapareció a finales de 1700. ¿Cuál es la importancia de los animales en el mundo? Los animales juegan un papel determinante para el equilibrio ecológico, donde el animal más minúsculo cumple una función vital en su ecosistema. Las bacterias, lombrices se encargan de la descomposición de la materia para la fertilidad del suelo.
Vaca marina, mar de Bering, entre Alaska y Rusia. Pariente del manatí, podía medir hasta 9 metros de largo. Su notable aspecto, piel formidable y toda esa grasa valiosa la convirtieron en objetivo de los cazadores. Aparentemente sabía a carne de res marinada en aceite de almendras. Se cree que fue eliminada por una combinación de caza y cambios en su entorno de alimentación, no mucho después de la desaparición del doudou. ¿Qué animales son útiles para el ser humano? Ejemplos: abejas. Estos insectos producen en colonia numerosas sustancias de provecho para el hombre. Caballos, vacas, mariposas, perros, etc. 7. Quagga, Sudáfrica. La belleza inusual de la pobre quagga fue la razón de su extinción. La mitad frontal de este animal africano era rayada como la de una cebra, pero su mitad inferior era marrón como la de un caballo. El equino fue aniquilado hasta la extinción por cazadores furtivos que apreciaban su aspecto extraño, y el último de ellos murió en cautiverio en la década de 1880. La última quagga murió en el zoológico de Artis de Ámsterdam en agosto de 1883. ¿Qué pasaría si no existieran los animales en el mundo? Por ejemplo, los animales ayudan muchísimo a la polinización, pero también hacen parte del proceso alimenticio de otros grupos de distintas especies. Todo esto es importante para el funcionamiento de los ecosistemas. Sin fauna y flora el ecosistema termina por desaparecer. Y en el número 8. Alce irlandés, Irlanda. El alce irlandés era como un alce común, solo que mucho, mucho más grande. El alce irlandés, o ciervo irlandés, se parece mucho a los alces que aún viven, excepto por el hecho de que medía más de 2 metros de altura y que sus astas se extendían hasta los 3,65 m. Se extinguió hace unos 7.700 años, posiblemente por la caza y cambios climáticos. Águila de cola blanca, Reino Unido. Volvió de la extinción. Para terminar con un apunte feliz, está el caso del águila de cola blanca, la que se había extinguido en Reino Unido a inicios del siglo XX, pero no por mucho tiempo. Esta magnífica ave, que con las alas extendidas podía llegar a medir más de 2 metros, fue brutalmente cazada en Gran Bretaña durante años. De hecho, su caza era activamente promocionada. Y cuando matar pájaros fue declarado ilegal, ya era demasiado tarde para evitar su extinción. Afortunadamente, algunas águilas de cola blanca se conservaban en otras partes de Europa y la especie pudo ser reintroducida en Reino Unido. Pero no todos los animales tienen una segunda oportunidad. ¿Cómo afecta el ser humano a la flora y fauna? Actividades como la caza, el turismo de masas en la naturaleza, la contaminación lumínica, el tráfico o el ruido, entre otras perturbaciones humanas, generan estrés en los animales e incluso pueden afectar a la conservación de las especies. ¿Qué animal es importante para el planeta? Tras un acalorado debate en la Sociedad Geográfica Real de Londres, se eligió a las abejas como la especie más invaluable del planeta. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar a los animales y al medio ambiente? Ir caminando, en bici o transporte público. Evitar el uso de productos tóxicos y aerosoles y sustituirlos por otros más respetuosos con el medio ambiente. Cuidar, respetar y proteger la naturaleza, sus plantas y los animales. Elegir siempre la educación, la solidaridad, el respeto y el civismo. Gracias por ver este video. Esto fue, causas y consecuencias de la extinción de los animales.